pero ahora tienen problemas. Ahí está, perfecto. Ahí empezó. Bueno, hoy vamos a ver metodología para la selección de software, ¿sí? Tengo entendido que ustedes ya dieron con el profe Barreto. Vi que dieron ERP, CRM y unos cuantos software más. Nosotros lo que vamos a ver hoy es cómo seleccionar, o sea, cómo hacer la selección de esos software, pero así a nivel general, ¿sí? Es como te tienen que entender que esta materia no es que para que ustedes hagan las especificaciones para la adquisición o el desarrollo del software, sino que es para que ustedes sepan nada más lo que tienen que pedirle, vamos a decirle a la gente de informática, ¿sí? Bueno, la importancia dice, acá tenemos organización y sistema del proceso de selección y adquisición. Vamos a ver la definición adecuada de los requerimientos empresariales, perdón. Establecimiento de criterios en los funcionales y técnicos. Vamos a ver la diferencia entre funcional y técnico. Y evaluación de aspecto técnico, factores de capacitación, servicio de mantenimiento, entre otros, ¿sí? Esto es lo que hay que tener en cuenta cuando vamos a hacer sería la adquisición de un software, ¿sí? En este caso yo tomé de ejemplo para la selección de un ERP. ¿Alguien me puede decir qué es ERP? O voy a hacer otra vez dedocrático. Eh, Me veo nomás todos. A ver aquí. Vamos a ver un poco. Aquí nunca le suelo. Francisco siempre está. A ver, Pamela. Todos estuvieron en la clase del ingeniero Barreto. ¿Qué es ERP? Nos dio la clase, nos tiró el PDF para leer y eventualmente entregar una tarea. Ah, bueno. Y ERP, que es un software es Enterprise Resourcing Planning, ¿sí? O sea, ¿qué quiere decir eso? Que es un software de planificación empresarial, ¿sí? Si alguno ya leyó el material, va a saber que, por ejemplo, en ese está gestión de recursos humanos, gestión de finanzas, gestión de inventario, varios de todo junto dentro de ese software, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que para la selección, qué es lo primero que debemos de hacer? Documentar las necesidades y determinar el equipo de proyecto, ¿sí? Nosotros tenemos que determinar las necesidades de nuestra empresa, porque cada empresa tiene una necesidad distinta. Entonces, lo que nosotros debemos determinar son las necesidades de nuestra empresa y determinar el equipo de proyecto. Normalmente el equipo de proyecto es el que va a hacer la implementación. Si es que contratamos, pedimos una consultoría o de afuera, suele ser un equipo externo al, a la empresa. Y si no, normalmente el equipo de TI o el departamento de TI, ¿sí? Tenemos los criterios de selección, qué parámetros debe cumplir nuestro software de acuerdo a nuestras necesidades y búsqueda de información. ¿Qué quiere decir búsqueda de información? Vemos empresas que desarrollan, empresas que venden software. Fíjense que hay dos tipos de software. Tenemos los enlatados, que le llaman enlatado, o a medida, ¿sí? En esta también le voy a mostrar justamente la diferencia entre enlatado y a medida por una cuestión de nada más. Y acá tenemos que ver la búsqueda de información que es contacto inicial y entrevista y evaluación. Contactamos con empresas, entrevistamos y evaluamos las opciones, ¿sí? Fíjense, dice la definición de las áreas y funciones de la empresa que se abarcarán. Debe contemplar los planes estratégicos de la empresa y debe tener una visión a largo plazo, ¿sí?
Es dirección, es responsable de gestión de la empresa, gerente de proyecto, equipo, grupo de usuario, grupo de calidad, metodología, etcétera, ¿sí? Bueno, acá tenemos los criterios. Tenemos los criterios funcionales, vendría a ser las funciones que va a cumplir el sistema y qué procesos de nuestra empresa va a contemplar, ¿sí? Los criterios técnicos del software, ¿cuáles son? Son las necesidades de hardware y el equipo técnico necesario para que el producto funcione, ¿sí? Nosotros, vamos a suponer, nosotros queremos comprar, tenemos para comprar un software, pero no tenemos para comprar el hardware. ¿Qué es el hardware? Son los equipos, ¿sí? De nada nos va a servir. Criterio económico es, todos saben, relacionado, fíjense acá, dice, relacionado con el costo de la licencia, servicio de mantenimiento y de implementación, ¿sí? ¿Qué quiere decir relacionado con el costo? Con el costo de la licencia. Fíjense que hay software, por ejemplo, ERP, por ejemplo, SAP, que te vende el paquete completo, pero ¿qué pasa? Vos tenés que pagar una licencia de uso por máquina, ¿sí? Luego tenemos servicio de mantenimiento. Fíjense que muchas veces el contrato de 1 o 2 años ya cubre un servicio de mantenimiento, por ejemplo, de X hora por mes, ¿sí? O resolución de problema X hora por mes. Eso se suele, le voy a mostrar después cómo suelen para hacer un llamado, vamos a decirle un pliego de esto. Pues tenemos criterio de servicio, puntos específicos del servicio que brinda el proveedor en términos de implementación y soporte. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a suponer, dice, nosotros contratamos SAP. Ellos te dicen luego que tienen soporte por ejemplo, 8x7. ¿Qué quiere decir eso? Que los 7 días de la semana te van a atender, por ejemplo, de 8 a 16. Pasando esa hora ya no te atienden, ¿sí? Normalmente todos estos tipos de soporte son remoto y por teléfono, ¿sí? Criterios del proveedor, dice, permiten la evaluación en términos de crecimiento, facturación anual, ubicación, otros y clientes. Normalmente cuando es un llamado, o sea, es un software, vamos a decirle, de gran escala, nosotros no podemos hacer tenemos una empresa que se creó, por ejemplo, este año. Nos vende, compramos de esa empresa, pero ¿qué pasa? Dentro al año siguiente muere la empresa. ¿Qué pasa con todo esto que teníamos, mantenimiento de eso? Nos deja con el perdón de la palabra, en bola, ¿sí? Después tenemos los criterios estratégicos que serían los planes de negocio y plan estratégico de la compañía, ¿sí? Se entiende cuáles son los criterios para la selección vamos a decirle, del software. Nosotros tenemos que tener en cuenta estos criterios. Puede ser que, y ahí es donde normalmente el gerente con el departamento de TI analiza cuál pesa más, ¿sí? El que siempre pesa más es criterio económico. Porque normalmente toda la empresa quieren un sistema como para la NASA, pero tiene para pagar un sistema de la NASita, vamos a decirle, ¿sí? Entonces, este es uno de los que más suele pesar. Otra es elegir la otra forma es elegir un equipo de consultoría. ¿Qué quiere decir? Nosotros contratamos una empresa o un consultor externo a la empresa, ¿sí? Que él va a hacer todo ese estudio. Normalmente esto es lo que más se hace porque, porque el core de la empresa no es la parte de TI. Entonces se contrata a alguien que sí es su expertise y viene a evaluar eso, ¿sí? Viene a definir los criterios, entrevistar los posibles candidatos de evaluación y negociación. Acá hay algunos criterios para seleccionar la consultora. Este es a modo de ejemplo nada más, ¿sí? Tenemos solidez del proveedor. ¿Qué quiere decir? Esto es, por ejemplo, sabemos que una empresa está hace 10 años en el mercado y tiene, no sé, más de 100 implementaciones exitosas. Entonces, ese sabemos que es una empresa sólida o una consultora sólida. Soporte en el país. De nada nos sirve contratar una empresa que está en el exterior, pero no tiene, por ejemplo, una oficina
aquí en el país, ¿sí? Cuando tengamos un problema o algo, será muy difícil solucionar. Después tenemos cantidad de implementaciones, calidad de implementaciones. ¿Qué quiere decir eso? Como acá les había dicho, él tiene 100 implementaciones exitosas, le da ahí. Luego tiene la calidad de las implementaciones. Tiene 100 implementaciones exitosas, pero de los 100 que instaló, 80 empresas se quejan. Entonces ahí tenemos que ponerle un valor. Evolución histórica del proveedor, ver cuánto creció. Esto normalmente se ve en nivel de facturación y esas cosas. Perspectiva de evaluación futura, metodología de implementación. Esto le va a plantear la consultora. Compromisos en tiempo y forma. Normalmente se suele colocar en cuánto tiempo debe estar implementado, ¿sí? Evaluación del equipo asignado y personal tercerizado. Acá tenemos una ponderación y fíjense, el peso de los aspectos general y del económico, cómo varía. Siempre el económico tiene mucho más peso, ¿sí? Después tenemos la presentación. Este ya es más la parte de proyecto, ¿sí? Acá tenemos, fíjense, dice la parametrización del sistema o customizing, ¿verdad? ¿Qué es eso? Es que es la característica que contribuye en modo determinante a la flexibilidad, utilidad y éxito, porque representa la posibilidad del usuario de definir características funcionales en los módulos activos. Fíjense que cuando es un software, vamos a decirle, enlatado o enlatado, ¿qué quiere decir que sea enlatado? Que ya te vende un producto como tal, no es que viene y desarrolla a lo que nosotros le pedimos, ¿sí? Él ya tiene X módulo desarrollado, viene, instala y ves cuáles módulos usan y es más claro ejemplo de ERP es SAP. SAP, por ejemplo, tiene unos cuantos módulos básicos, te viene, te instala, y si vos necesitas algo más, existen desarrolladores que le llaman en SAP y esos te desarrollan sobre tu sistema SAP, ¿sí? Aquí hay algunos ejemplos de lo que se suele, fíjense, dice perfil de usuario, tiempo máximo de almacenamiento por producto, número de correcciones permitidas del conteo de inventario, número máximo. Esto es a modo de ejemplo lo que se puede pedir en un RP, ¿sí? Alerta específica, datos generales en la empresa. Tenemos, después tenemos, y normalmente también lo que se suele pedir mucho es qué tipo de informe va a sacar, ¿sí? Si es que nosotros podemos customizar nuestro informe, esa es una ventaja del SAP. Se puede customizar los informes, por eso es que ese software es tan caro, ¿sí? Estilo de pantalla con el usuario, moneda a utilizar, porque de nada nos sirve, por ejemplo, comprar un software y solamente se puede usar en reales, ¿sí? Y acá hay algunos que, que se les suele pedir a la consultora. ¿Qué es lo que más se le pide así vamos a decirle, cuando se hace una especificación técnica? Es el tiempo estimado de la implementación, fecha estimada de arranque del proyecto, los costos, obviamente, implementación y soporte post implementación, listado del equipo de trabajo, ¿sí? Plan de contingencia en caso de no cumplir con los tiempos o los costos estimados. Normalmente cuando se suele hacer las especificaciones para un software y él no cumple, suele tener una multa, vamos a decirle una sanción de X porcentaje por día o mes de atraso, ¿sí? Alcance del trabajo, implementación, mantenimiento, metodología a utilizar, referencia de otros proyectos que haya trabajado, listado con la obligación y recursos que tendrá que proveer la empresa, experiencia comprobable en la implementación.
Bueno, acá hay le agregué que es la diferencia entre un software a medida y un software comercial. ¿Cuáles son las características del software a medida? ¿Qué es? ¿Alguien me puede decir qué entiende por software a medida? ¿Dónde estaba el juego? Guillermo. Matías, nunca le vi yo. ¿Qué entienden por software a medida y software, como te pide el usuario? ¿Qué quiere decir eso? Que en realidad lo que nosotros vamos a contratar es una empresa desarrolladora de software que nos va a desarrollar la empresa como yo quiero. Si yo le digo que quiero que normalmente el software enlatado va de A a B, no, yo quiero que vaya de A a C y después a B. Entonces él hace como nosotros pedimos, ¿sí? ¿Cuáles son algunas ventajas, vamos a decirle, del software? La adaptación, dice, se adaptará perfectamente a la empresa, ya que lo experto informático, un diseño y posteriormente un desarrollo para dicha empresa. ¿Qué quiere decir eso? Que va a venir un equipo de, vamos a decirle, todos de ingeniero informático, licenciado en análisis de sistemas, a levantar los requerimientos funcionales que va a necesitar la empresa, va a hacer el diseño y luego sobre ese diseño va a hacer el desarrollo, ¿sí? Formación de gestión, dice, el esfuerzo para aprender a manejar el software será bajo, ya que realizará manteniendo reuniones con los profesionales de la empresa que lo van a usar y ellos mismos participarán en el desarrollo. Normalmente un software a medida es más fácil de usar. ¿Por qué? Porque en todo el proceso de desarrollo e implementación participan los de la empresa, ¿sí? Dice, tendrá una optimización muy alta y se evitarán procesos redundantes. ¿Qué quiere decir eso? Que el software estará desarrollado de acuerdo a mis procesos de la empresa, ¿sí? Y dice, el grado de uso de funcionalidad será del 100%. ¿Qué quiere decir? Entonces, yo si es que hago un proceso, vamos a suponer, vamos a tomar de ejemplo un software que vamos a desarrollar en Fiuna, para Fiuna, por ejemplo. Si tomamos para Fiuna y yo sé que mi proceso de matriculación es irme, primera mesa de entrada, después a tal parte, después a tal parte, después a tal parte, mi software va a estar desarrollado cumpliendo ese mismo proceso, ¿sí? En cambio, si yo compro un software enlatado, él tiene X proceso, yo tengo que ver cómo adaptar mi proceso a ese software, ¿sí? Dice, la implicación de los gestores, necesitaremos una implicación alta de los profesionales en la empresa a la hora de probar y verificar el software. Esto puede ser un problema, ¿sí? ¿Por qué? Porque mi equipo tiene que estar muy comprometido para la empresa y tiene que realizar todas las pruebas. Y dice, también dicho, deberán dar sugerencias a los expertos informáticos durante el desarrollo para que este sea mejor. ¿Qué quiere decir? Entonces, cuando se va a desarrollar un software a medida, vamos a suponer, tomamos ejemplo Fiuna. ¿Qué quiere? Si yo quiero desarrollar para Secretaría General, él a quiénes van a ser los gestores en ese caso. Van a ser los usuarios, van a ser los funcionarios de la Secretaría. Entonces ellos tienen que ir a hacer el relevamiento con esas personas y esas personas son las que tienen que hacer las pruebas y decir no, esto se puede mejorar o esto está de más o esto está bien, ¿sí? Bueno, tenemos la característica, el tiempo de implantación, dice, el tiempo de desarrollo puede ser alto, dice, dependiendo del nivel de complejidad de la solución a implementar. Este es un problema. Normalmente la gente te pide un sistema
y quiere en 1 o 2 meses, pero la complejidad del sistema es muy grande. Entonces, por eso dice, el tiempo de desarrollo puede ser alto. Entonces, eso depende del nivel de complejidad del sistema. Nosotros, o sea, yo anteriormente estaba en el Centro Nacional de Computación. Nosotros había sistemas que nos llevaban poco tiempo de implementación, pero había, por ejemplo, sistemas que llevaban 1 año prácticamente desarrollar. Y lo peor de todo, o sea, en el caso del centro, o sea, cuando se está en el CNC, el, como era, ¿cómo decirle? Era, o sea, pedía a la gente y después no usaba. O se cambiaba vamos a suponer, se cambiaba de autoridad y ya no usaba. Obviamente eso era porque nosotros éramos función, o sea, teníamos un staff permanente de desarrolladores y podíamos hacerlo. Pero hay veces, hay que no, hay empresas que no tienen un staff de desarrolladores que lo pueden hacer. Después tenemos el costo. El costo será más elevado con un software comercial. Y dice, debe implicar que en un futuro menos recursos en la empresa para realizar los procesos de gestión al estar más optimizado que el software genérico. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Fíjense que si yo compro un software enlatado, él ya realizó todas las pruebas anteriormente, ¿sí? Entonces yo ya compro e implemento. Obviamente no va a ser muy eficiente, pero eso sí, yo tengo que buscar un software que más o menos se adecue a los procesos de mi empresa, ¿sí? En cambio, si yo desarrollo, al inicio va a ser más caro, pero en el tiempo me va a ser menos costoso porque va a ser más fácil de mantener, ¿sí? Y dice, disponibilidad, siempre podremos desarrollar una solución a medida para resolver un proceso de gestión. ¿Por qué dice esto? Normalmente, cuando se desarrolla un software, sí o sí, por ejemplo, hay, nosotros, o sea, cuando yo estaba en el CNC, por ejemplo, el cliente mimado de CNC era Fiuna. Porque Fiuna es el único, por ejemplo, que tiene ese caso de 24, 36 y 10. Después que tiene 2 recuperatorios, o sea, Fiuna es el único, entonces vos tenés que desarrollar un módulo para Fiuna. Y si era un software enlatado, te venía tal cual como estaba y vamos a decir, para desarrollo o modificación del sistema, tenías que llamar a la fábrica de software, ¿verdad? O a la empresa representante para ver si te podía hacer y ver cuánto te iba a cobrar por ese pequeño modulito o cambio que va a hacer. Y dice el software a medida por ser evolucionado a medida que transcurra el tiempo, ¿sí? Las características del software comercial. Vamos a usar los mismos 8 puntos para ver la diferencia, ¿sí? Puede que la adaptación no sea tan alta como el software, ya que tendrá que coincidir, dice, de gestión a realizar haya un software comercial que implemente dichas funciones. ¿Qué es lo que es normal? ¿Cómo hace, por ejemplo, la empresa? Si ustedes ven, o sea, si alguna vez escuchan, no es SAP, es la empresa, es el ERP más vendido prácticamente pero así como es más vendido, es uno de los más caros. ¿Qué es lo que ellos hacen? Viene un grupo de expertos, empieza a ver todos los procesos de tu empresa y te plantea la solución, ¿sí? Y ven si pueden hacer algunos pequeños cambios en su software o te dicen esto, adecuate vos a esto, ¿sí? Requerirá un esfuerzo alto en la formación de los profesionales en la empresa, ya que se tratará de un software nuevo para ellos y en cuyo desarrollo no han participado. ¿Qué quiere al venderte una empresa, o sea, un software enlatado? Viene, te instala. ¿Qué es lo que se suele hacer? Se suele hacer
capacitaciones para utilizar el software. Les muestra cómo usar las funciones básicas. Si tenés algún problema, tenés que llamar también a la empresa, ¿sí? Por una cuestión de optimización, ¿por qué no va a ser no va a tener nivel óptimo? Porque los procesos no están, nosotros tenemos que adecuarnos al software, no es que el software se adecua a nuestros procesos, ¿sí? Y acá tenemos la implicación de los gestores que manejen la herramienta, no tendrá que implicarse en desarrollo, ya que dicha herramienta ya está desarrollada. Después tenemos el tiempo de implantación, dice va a ser corto. ¿Por qué? Porque él ya tiene todo desarrollado, preparado, viene, te instala y ahí tenés un periodo de capacitación para la utilización. El costo, ¿por qué dice? Será menor que el gasto en los expertos informáticos, pero la herramienta comercial suele tener un grado de optimización menor que lo que a la larga le puede ser más costoso. Fíjense, muchos de los software SAP te vende y te vende licencia por máquina. Obviamente esto es menos costoso que un experto, porque vamos a suponer nosotros para un desarrollo a medida nuestro tenemos que tener desarrolladores de nuestro staff, ¿sí? Eso implica un sueldo mensual y presionarle, o sea, tipo latigarle para que llegue al objetivo, ¿sí? En cambio, si vienen afuera, lo único que no tengo que pagar es licencia de software por máquina, depende por uso, o sea, hay que ver cómo es la empresa se maneja, ¿sí? Normalmente hoy existen también ya ERP que, por ejemplo, están en la nube y ¿qué es lo que se hace? Se paga por usuario, ¿sí? Las licencias son por user, ¿sí? ¿Y por qué dice que a la larga puede ser más cara? Porque si yo necesito un módulo o algo nuevo, eso tiene un costo. Normalmente la empresa te dice, hasta esto es lo que cubre tu paquete. Si vos querés más cosas, pagas. Si no tenés plata, te quedas con lo que tenés, ¿sí? Disponibilidad, dice, hay casos para los que no hay soluciones comerciales ya implementadas. Claro, eh, no sé, vamos a hacer el ejemplo acá voy a tomar el ejemplo de Fiuna para la inscripción. Fiuna, por ejemplo, el caso más, para mí, es como uno de los más complejos que hay en toda la universidad. Porque Fiuna es la única facultad que te permite, por ejemplo, inscribirte en teoría y práctica distinto. Y laboratorio también creo que es distinto. Ningún otro te permite. Y todo eso por ejemplo no estaba contemplado en el sistema académico. Eso se tuvo que desarrollar. Y dice, la única forma que tendremos de evolucionar el software será con la empresa desarrolladora. Es como le dije, si ustedes quieren evolucionar o lo que sea, tienen que pedirle a la empresa desarrolladora para que él desarrolle nuevos módulos, ¿sí? Otro que se suele hacer es que normalmente también se suele hacer un software a medida y se pide el código fuente. ¿Qué es el código fuente? Es lo que ustedes dieron en computación, es completo, se pide ese código y se le deja a la empresa. ¿Sí? ¿Para qué? Para que uno de los desarrolladores pueda hacerlo. Esperen que... ¿Alguien tiene alguna consulta o algo? Quiere preguntar. Fíjense que acá, por ejemplo, el claro ejemplo dice cuando un software a medida, a más de uno habrá tenido problemas en su inscripción y suele venir en The Tix a preguntar y creo que Omar y Diego le solucionan, ¿sí? ¿Por qué? Porque ese software fue desarrollado acá. Entonces ahí esa es una ventaja. Si tenían ese problema con un software, vamos a decirle enlatado, no venían ustedes al de TIX y le iba a decir, bueno, su pedido va a ser pasado, o sea, va a ser enviado a la empresa y la empresa tiene que ver cómo solucionar. Porque Fiuna es el maestro en generar
Bueno, les voy a mostrar. ¿Alguien tiene una consulta? ¿Quiere preguntarme algo? Hablen, hablen. No, profe, ninguna pregunta. Ninguno. Nadie, no. ¿Ya cenaron todo ya? Bueno. Fíjense, este por ejemplo es un... ¿Cuánto por ahí se cobra por hacer eso, no? Tipo, cuando yo salga y qué sé yo, estoy en la empresa y... Y depende de la complejidad del... Ahora le voy a mostrar justamente la adquisición de un software para... Este fue un... Todo ven el PD, el Word. ¿Sí? Sí, Sí, Bueno, fíjense. En este caso, por ejemplo, era un llamado... Este yo tomé nomás de ejemplo para el Ministerio Público. ¿Sí? Es la adquisición de software para gestión de activos de TI. ¿Qué es lo que hace este software? Se ve todas las máquinas, todos los equipos informáticos que ustedes tienen en su empresa, ¿sí? Entonces, fíjense, después les voy a mostrar. Este es un pliego, o sea, en este caso es para, yo tomé porque yo suelo trabajar como yo trabajo para el Estado, manejo la parte de, vamos a decir, la adquisiciones a través de la DNSP, que es pliego de base y condiciones, ¿sí? Entonces, fíjense, acá, por ejemplo, esto nada, no le, estos son todo, estos son los requisitos. Fíjense, esto ya es estandarizado, vamos a decirle, del pliego, ¿sí? Entonces, esperen, esta parte no, acá. Fíjense, experiencia requerida, dice, provisión de software de gestión con facturaciones de venta o recepciones al 30% como mínimo del monto total ofertado en los años 2017, 2018, 2019. ¿Qué es lo que por qué se pone esto? Para que no me venga una empresa que, por ejemplo, se creó en el 2019 a querer venderme un software de gestión de activos, vamos a decirle, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? No me viene una empresa X o formada, tipo yo formé, mi empresa está y yo formé en el garage y quiero venir a venderle algo a... Entonces se pone esto justamente para que empresas así partic no participen, vamos a decirle. Fíjense, después tenemos la parte de capacidad técnica, tenemos autorización del fabricante, si es un software enlatado, que ¿qué quiere decir? Que la empresa desarrolladora, vamos a suponer, queremos vender Windows, que a mí Microsoft me autoriza a vender y me va a dar soporte si tengo algún problema o algo. Después tenemos esta ya no. Y ahora, acá, fíjense, estas son las especificaciones técnicas. Coloco, este caso es como es, yo quería para gestión de activos de TI, le digo que tiene que tener, fíjense, los reportes, yo quiero que el mínimo que me tiene que sacar es en PDF, en Excel o similar, CSV. Después tenemos medición de uso de software utilizado, revisión de log, etcétera. Hardware, fíjense que hay software que ya hacen todo esto, sino que él se conecta y ya saca toda la información de la PC, ¿sí? Fíjense, contrato y licencia, gestión de licencia, registro de cambio de operaciones, alertas, control financiero, servicio, todo eso. Fíjense cómo se suele hacer. Fíjense, acá se pone, bueno, ¿dónde se va a entregar?
fecha, cómo va a ser el plan de entrega, ¿sí? Como es un bien y no es un servicio, se utiliza solamente esto, ¿sí? Inspección y prueba. El resto ya de toda la parte, después, el resto de la página ya de toda la parte legal, ¿sí? Que para eso están los abogados. Y les voy a mostrar ¿Ven el PDF? ¿O no se ve ese? O yo No, dejé no de sé. compartir. Yo dejé de compartir ese, perdón. Ahí, ahí. Ahí. ¿Sí? Ahí se ve. Sí, bro. Bueno, fíjense. Para este caso se presentaron dos empresas. ¿Sí? Como es un software relativamente sencillo y no es, y es enlatado, el costo es, fíjense, $26,000. ¿Sí? Presenta esta empresa Ethical Shield. ¿Cuál es su? Dice, fíjense, él dice, para 2,000 equipos de TI y la licencia es perpetua. ¿Qué quiere decir que sea perpetua? Que una vez que yo compro, yo puedo usar de por vida esta licencia. Y Manage Engine. Y esta licencia, ¿qué es lo que esto incluye? Fíjense, este AMS de 2 años, mientras dice, se abona cada año. ¿Qué quiere decir? A mí me cuesta $3,100 por año esta licencia. Pero ¿qué es lo que esa licencia en realidad nos da? Es actualizaciones, asistencia. Fíjense acá, dice asistencia remota 8x5. ¿Qué quiere decir 8x5? Que él te va a atender 5 días de la semana, 8 horas, en un rango de horario. Por ejemplo, fíjense acá, él ya pone el horario de 8:30 a 18 y sábado de 8:30 a 12. Vos le llamás 18:02 y tenés algún problema, le aplicás la cristiana resignación. Mañana te va a solucionar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque te dice bien en su contrato que él tiene atención 8x6 y 8x5. Si vos querés que tu atención sea 8x12, vamos a suponer de 8:30 a 20:30, ¿qué es lo que va a hacer? Este costo va a subir. ¿Sí? Por eso el costo te limita esto. ¿Sí? Entonces vos tenés 8x6. Entonces vos le decís, obviamente tenés que tratar de rezar para que tu sistema se funda en esta hora. Si se funde, o sea, si tenés problemas después, cristiana resignación. ¿Por qué le pone, en este caso, él pone 6 horas? Porque fíjense, no es un sistema primordial, vamos a decirle. Este es solamente para gestión de activos, ¿sí? O sea, quiere decir que no necesito que esté 24 horas. Pero ¿qué pasa si yo tengo un sistema de facturación? Un sistema de facturación sí necesito. ¿Por qué? Porque si yo dejo de facturar, sí a mí me cuesta dinero. Si yo, por ejemplo, dejo de ver qué computadora tengo hoy, puedo verlo mañana. No es mucho problema. Esto presentó esta empresa. Y fíjense, esta empresa dice, presenta por valor de 180 millones. ¿Sí? Y tenemos, dice, 1,000 nodas adicionales. ¿Qué quiere decir? Yo no, vamos a ver cuál ganó. Después vamos a mirar en la página. No sé cuál ganó. Pero fíjense, este tiene 1,000, pero este tiene 2,000. En realidad, este nos está dando más que este. Pero hay que ver la especificación en la característica de este y de este software, ¿sí? Yo nada más acá le mostré cómo se suele hacer. En este caso fue dos empresas nada más. Y de acuerdo a la pregunta, ¿dónde está? ¿Quién era que me preguntó cuánto cuesta? Fíjense, este por ejemplo es un software enlatado. Vamos a suponer si yo quiero hacer cuando nosotros
estábamos en CNC y siempre nos pedían sistema. Normalmente los costos varían de acuerdo a la complejidad. Cuántos usuarios van a usar. O sea, hay varios factores que influyen en el costo del software. Por ejemplo, el software que usa Fiuna para el sistema académico, ese vale una fortuna. Por la complejidad que tiene. ¿Y por qué es complejo? Justamente por todos los procesos. Vamos a suponer, ahora Fiuna quiere cambiar su sistema de evaluación. Eso se tiene que cambiar todo el sistema, adecuar el sistema a el nuevo sistema de evaluación. Por eso es que es costoso, son costosos esos tipos de sistemas. Ese software, cuando funcionó bien el sistema de inscripción, no sé si se acuerdan, hubo un año en donde se colgó todo. Que se colgó todo, quilombo hubo. Y después se contrató de afuera y yo sé que costó más o menos $5,000, más o menos costó ese modulito. Creo que era en la época del ingeniero Hernández, cuando se contrató. Y ahí funcionó relativamente bien. Todos se pudieron inscribir contentos y felices, ¿verdad? Pues ese fue un problema en un año X. Bueno. Y hasta acá. ¿Alguien tiene alguna otra consulta que quiera? Fíjense, este es nada más el dictamen, o sea, es un modelo de dictamen técnico. Esto se sube todo en la página de la DNSP. Si ustedes quieren mirar, este es para, eso sí, esto es para entidades públicas. Entidades privadas, obviamente, no se rigen por esa ley, ¿sí? Entonces, si nosotros queremos hacer alguna adquisición o algo, sí o sí vamos a tener que, a través de una entidad pública, sí o sí lo vamos a encontrar en el portal de la DNSP. Este yo tomé de ejemplo porque era uno de las implementaciones más o menos exitosas que se tuvo. Porque si ustedes habrán escuchado hablar del famoso software de, por ejemplo, IPS, software de Petropar, o sea, hay muchos casos de implementaciones que no son muy exitosas. Y software que creo que sí es el software Hospital IPS. Hubo casos que costaba una fortuna, casi $1,000,000 salía. Bueno, no recuerdo cuándo, pero habrán escuchado acá, fíjense, acá le vamos a mostrar. Obviamente, justamente ¿cómo es que le digo? El Estado no suele ser una de las mejores, no es el mejor ejemplo que les puedo dar, porque acá influye mucho cuánto va a cobrar fulano, cosas así, ¿verdad? Pero nada más le voy a dar de ejemplo. Fíjense, acá dice IPS, ven ahí, IPS gasta $6,2 millones en un software. Hay que ver qué pedía el software, cuánto era la licencia, para cuánto equipo era, qué marca, o sea, varios. Fíjense acá, dice, adjudicó la firma, bla, bla, bla. Bueno, eso hay que ver qué decía el pliego para que tenga este costo y sea aceptado, ¿sí? Fíjense que hay entre los desarrollos e implementaciones de software, el de aeropuertos y hospitales son los más complejos y más costosos, ¿sí? Entonces, habría que ver qué decía, por eso, o sea, el costo del software varía mucho, mucho. Por eso no depende de la complejidad y en dónde va a ser implementado. Hay que ver si esto ya no incluía equipo de hardware, porque los equipos de hardware también son muy costosos. Hay software, por ejemplo, que corren solamente en X hardware, justamente hacen
Eso a propósito, o sea, corren en ciertos equipos con cierta arquitectura, ¿sí? Por ejemplo, fíjense acá dice MySQL Server, eso es que con esta licencia de MySQL, o usa una base de datos Oracle, que es carísimo, no usa un Open. Acá, por ejemplo, se usa el Postgres, o sea, es open source, no se paga licencia, tiene limitaciones, pero funciona súper bien. ¿Alguien quiere preguntar algo? Yo esta diapositiva voy a subir en las dos diapositivas anteriores ya subí. Si quieren, voy a subir entre el transcurso de la semana. ¿Alguien quiere preguntar algo? Y si es para una empresa chiquitita, así que se llevó para un café o algo así, una especie de MIPIM, un software Si es que, por para ejemplo, controlar las gestión de mercaderías y todo inventario, eso, ¿cuánto sí. por ahí estaría? Si es, por ejemplo, para software, o sea, para empresas pequeñas, eso, yo te recomendaría ver, por ejemplo, si es que no tenés en la nube ya alguna solución y pagas por usuario. Entonces te va a salir mucho menos que pagar vos el desarrollo completo. ¿Qué es lo que se suele hacer? Hay software, por ejemplo, si vos querés gestión de contabilidad, hay software que ya están en la nube y se paga, vamos a suponer, van a usar 3 usuarios y cada usuario va a pagar $5. Te, te recomendaría irte de ese lado. ¿Por qué? Porque si vos vas a pedir que te desarrolle un software, mínimo te va a cobrar $1000. Y vos por $1000 ya tenés prácticamente cuántos años de uso en ese software. Entonces, hay que ver para esos casos pequeños, siempre es mejor irte a una solución enlatada por una cuestión de costo. Y mejor todavía si en la nube por una cuestión, porque en la nube suele ser mucho menos costoso porque la licencia te da por usuario. Hay, por ejemplo, fíjense, sistema de facturación de supermercado. Ese vende, una empresa le vende a todito, ¿por qué? Porque casi todos los supermercados tienen el mismo tipo de funcionamiento. No varía mucho el funcionamiento, o sea, cómo funciona un supermercado. Cómo funciona un café tampoco va a variar mucho. Entonces ya de haber software específico para café, ¿verdad? Vamos a suponer. O de venta de algo o lo que sea. No suele ser, no es muy costoso para esas empresas así chiquitas. Cuando es una empresa medio grande, sí ahí ya varía. Y ya cuando tenés, por ejemplo, vamos a suponer un holding. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo, Biersi. Biersi, por ejemplo, implementa un sistema SAP y ¿qué pasa? Ellos contrataron un desarrollador de SAP en su staff. ¿Por qué? Porque les sale más barato tener un desarrollador de SAP en su staff que pagarle a la empresa SAP que le desarrolle cada vez que necesitan un módulo o que necesita alguna pequeña modificación. Entonces ellos tienen en su staff, tienen un desarrollador de SAP, uno o dos, obviamente, pero Biersi sí, Biersi es gigantesco. O vamos al grupo Carte, cosas así. Si tenés un café, metele buscar algún software en la nube y usa ese. Solamente vas a necesitar conexión a internet. Que sí o sí lo vas a necesitar conexión a internet porque vas a darle wifi a que se va a tomar café. Porque si te va a tomar café y no tenés wifi, medio que nadie se va a ir más después. Neri, bueno, Néstor el que me preguntó, ¿verdad? Sí. Néstor Fabián, sí. Sí, profe. ¿Alguien tiene alguna otra consulta? Bueno, ya deja de grabar No, profe. para que no digan.